Buenas tardes. Edison Cela. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, compañero. Edison Tapia. Kenya Morales. Digo, Kenya Mora. Buenas tardes, ingeniero. Presente. Buenas tardes. Priscila Vélez. Buenas tardes, ingeniero. Ya. Gloria Cedeño. Yandre Lucas. Keila Aguilar. Galo Naranjo. Diego Romo. ¿Hace falta alguien más? Sí, buenas tardes, ingeniero. Sí, buenas tardes, compañero. Edison Tapia, ingeniero. Ya, justo. Chévere, ahorita ya le pongo. Listo. ¿Alguien más? Buenas tardes, ingeniero. No sé si me nombró, no escuché. Keila Aguilar. Ya, sí le nombré, pero ya le pongo ahorita. ¿Alguien más? Bueno. Bueno, como les había mencionado, vamos a mirar ahora un poco sobre, ¿cómo se llama? Sobre proyectos de financiamiento. Matemáticas. Listo. Bueno, ahora vamos a hablar con relación a los proyectos de financiamiento. Con esto que vamos a mirar ahora, vamos a cerrar sobre todo ya la clase de matemáticas financieras. Hemos visto algunas operaciones financieras como son, como son los, ¿cómo se llama? Como son las tasas de interés, el cálculo, ¿no es cierto? Como son el interés compuesto, las anualidades, ¿qué más hemos visto? Las amortizaciones. Entonces ahora vamos a ver para qué hacemos todo eso y cuándo nosotros, sobre todo, podemos pensar ya en temas de proyectos y bueno, y sobre todo esta última clase, de alguna manera lo que tiene que ver es sobre todo con ubicarnos un poco ya, por ejemplo, para qué, cuando yo hago un proyecto, cuando de alguna manera yo me ahorro sobre todo algunos recursos, cuando yo hago un crédito, cuando hago un préstamo a alguna institución financiera, sea corto, mediano, largo plazo. Entonces, bueno, como veníamos haciendo la reflexión con respecto al tema del dinero, del cuidado que hay que tener con el dinero, de la planificación
con la que hay, sobre todo, que tratar al dinero, porque muchas veces nosotros no podemos concebir todavía, sobre todo que el dinero actualmente, ¿no es cierto?, tiene un valor y que en el futuro tiene un valor diferente, ese mismo dinero de ahora. Por ejemplo, un dólar ahora no es lo mismo que en el futuro pueden ser 10, pueden ser 20 dólares, ¿no es cierto? Todo depende sobre todo de cómo se conciba al tema del financiamiento. Muchas veces del tema de financiamiento, este, las tasas de interés, por ejemplo, están ligadas sobre todo a los mercados financieros, ¿no? O sea, ¿cómo se ligan esto a los mercados financieros? Por ejemplo, la tasa de interés está definido, se define por el Banco Central del Ecuador, ¿no? Y entonces a veces, por ejemplo, hay periodos donde la tasa de interés es estable, otros veces donde fluctúa, y todo depende sobre todo de cómo se llama, del flujo de dólares, del tema de rentabilidad, ¿no es cierto? La tasa sobre todo de retorno que tiene el dinero ya en los proyectos de inversión, pero en los proyectos de financiamiento nosotros hablamos eh, sobre todo de tasa de interés. ¿Y qué es la tasa de interés? Ya una vez que hemos visto o hemos transitado por todo el tema por toda la cuestión financiera, ¿no es cierto? Hemos visto operaciones financieras, ¿para qué? Nosotros hemos hecho todos estos cálculos, los cálculos sobre todo los hemos hecho para poder darnos cuenta, ¿no es cierto?, de cuánto el dinero tiene, cómo se calcula, ¿no es cierto?, cuánto se proyecta el dinero en el futuro. Y bueno, y para eso hay distintas maneras de calcularlo, hay las ecuaciones que hemos visto a lo largo de la materia. Y muchas de estas cuestiones nosotros la podemos sobre todo relacionar con el sector que estamos, en el cual nosotros nos desenvolvemos. En su caso, ustedes son estudiantes de gastronomía y la idea es que podamos de alguna manera, sobre todo, conectar, ¿no es cierto? Esto ¿cómo se llama? Esta especialidad que ustedes hacen con las matemáticas financieras, ¿no? ¿Para qué nos sirve? ¿Para qué nos sirve el tema de de las matemáticas financieras si no lo plasmamos ya en un proyecto, ¿no es cierto? Entonces, vamos a ver, dice en un proyecto de financiamiento, por ejemplo, un crédito, se reciben unos recursos al comienzo del proyecto y se adquiere la obligación de repagar el financiamiento otorgado y los gastos financieros correspondientes al mismo, de acuerdo con las condiciones establecidas en el mercado. Por ello, lo que importa en el proyecto de financiamiento es el costo de financiamiento, ¿no? Entonces, aquí tenemos un concepto bastante importante que tiene que ver ya con el tema del proyecto, ¿no? O sea, aquí hablamos de proyecto de financiamiento, entonces algo que importa bastante en el proyecto tiene que ver con los costos de financiamiento. Dice un crédito, ¿cómo se llama el crédito? ¿Qué nos genera? Es un crédito, un préstamo. Nos generan obligaciones, ¿no es cierto? Obligaciones sobre todo obligaciones que tienen que ver con ¿cómo se llama? Con montos, con un periodo de tiempo, ¿no es cierto? Con algunas de estas requerimientos que tiene que ver ya cuando hablamos de temas financieros, ¿no? Cuando hablamos de temas financieros, por ejemplo, hablamos de montos, ¿no es cierto? De montos de dinero, hablamos de tasas de interés, hablamos de cálculos, ¿no es cierto? Y si hablamos de tasas de interés, de pronto hablamos de amortización de la deuda, ¿no es cierto? Dependiendo si es a mediano o largo plazo. Hablamos de cuotas, ¿no es cierto? De cálculo de cuotas, de cuánto vamos a pagar. Inclusive cuando hablamos de préstamos, de créditos, hablamos de plazos, hablamos del tiempo, ¿no es cierto? De los periodos de pago. Es decir, si van a ser, los pagos van a ser mensuales, bimensuales, trimestrales, cuatrimestrales, ¿no es cierto? Van a ser semestrales, anuales, entonces, o bianuales o trianuales, ¿no? Todo depende de cómo, sobre todo, se ofrezca, ¿cómo se llama? Por un lado, el tema del financiamiento, el crédito, de con qué institución se esté llegando a esos acuerdos, pero de alguna manera, sobre todo la idea general que nos dan estos conceptos es que el dinero tiene un valor, ¿no es cierto? Y ese valor, sobre todo ese valor futuro que tiene el dinero, es algo que nosotros tenemos que tomar en cuenta al momento, sobre todo, de plantearnos un proyecto de financiamiento, ya sea este proyecto, llámese crédito, llámese hipoteca, llámese, ¿cómo les explico? Seguros, llámese todo lo que tenga que ver sobre todo con aspectos financieros. Cuando hablamos de aspectos financieros, cuando hablamos sobre todo de recibir recursos, ¿no es cierto? Y sobre esos recursos yo tengo obligaciones sobre todo
para ir cumpliendo de una manera, sobre todo dependiendo del periodo, dependiendo del banco, dependiendo de la institución, si no es un banco, dependiendo de los acuerdos, sobre todo sólidos a los que se llega al momento de las negociaciones, porque todo esto, todo el conocimiento que ustedes han adquirido, ¿cómo se llama en esta materia? Respecto a los intereses, no solamente en hacer las operaciones, sino un poco más allá en reflexionar al respecto del tema financiero, pues esto nos tiene que ver sobre todo en cómo nosotros estamos usando el dinero, en qué lo usamos y sobre todo para que vean la importancia de lo que tiene que ver con el dinero en el futuro. Es decir, yo, por ejemplo, ahora, de acuerdo a esta visión, ¿no es cierto? Yo estaría obrando mal si me malgasto los recursos en este momento. Entonces, yo estos recursos tengo que cuidarlos, los dólares que gano, tengo que, sobre todo, cuidarlos, saber dónde invertir, saber cómo gastarlos, ¿no es cierto? Porque si no tiene repercusiones con respecto al dinero, es decir, si alguien viene, ya una vez que usted ha adquirido estos conocimientos, si alguien viene y le dice, oye, amigo, amiga, por favor, ¿me puedes prestar un dinero? Entonces yo, no sé, te pago en 6 meses, te pago en un año. Eh, pero usted ya va a pensar con respecto a que este dinero, ¿no es cierto?, tiene un costo en el futuro y usted ya le va a decir, claro, por supuesto que con mucho gusto yo te puedo prestar ese dinero, pero mira, esto tiene un costo, ¿no es cierto? ¿Cuál es el costo con el que yo presto ese dinero? Se llama interés, ¿no? Entonces usted le dice, claro, yo puedo prestarte este dinero, pero sobre todo tienes que saber que ese dinero en el futuro yo lo podría invertir en otras cosas que me pudieran dar estas ganancias, ¿no? Entonces, eso es lo que cubre sobre todo el costo del valor del dinero en el futuro. Es lo que yo hubiera invertido, ¿no es cierto?, para obtener una determinada rentabilidad, ¿no? Al respecto. No sé, ¿alguien quiere decir algo? ¿Alguien quiere comentar algo de lo que estamos hablando? Bueno, si alguien quiere hacer alguna pregunta, adelante. Bueno, ¿ustedes qué piensan? ¿Qué piensan? ¿Están de acuerdo con lo que estoy comentando? ¿Creen ustedes ahora que, o sea, ya pueden, están en el momento ustedes ya para poder diferenciar estos momentos del crédito, para poder sobre todo, ¿cómo se llama? Plantear de alguna manera un proyecto de financiamiento. O sea, ¿ustedes creen que ya en este momento ustedes pueden saber, por ejemplo, ya qué es lo que quieren? O sea, si ustedes quisieran, qué sé yo, algún proyecto de financiamiento, sobre todo para adecuar un local, para adecuar para obtener unas maquinarias, para cualquier cuestión, ¿no? Porque no siempre nosotros contamos con dinero para poder, por ejemplo, hacer inversiones, ¿no? Porque cuando contamos con el dinero, cuando está a nuestra disposición, nosotros hacemos inversiones se llaman proyectos de inversión. Pero cuando vamos a pedir un préstamo, ¿no es cierto? ¿Qué sé yo? Para una infraestructura, para una casa, para un vehículo, para cualquier cosa, ¿no es cierto? Que necesitamos para nuestro negocio, para nuestro emprendimiento, entonces se llaman proyectos de financiamiento. Entonces mi pregunta es, ¿ustedes creen que están en condiciones para plantear, más que todo, tienen el mapa conceptual? Cuando yo les digo proyecto de financiamiento, ustedes ya saben, por ejemplo, qué quisieran, cómo hacer el tema, qué cálculos sobre todo tienen que hacer con respecto, por ejemplo, si quiero hacer un crédito y amortizarlo a tantos meses, ¿no es cierto? O si quiero, ¿cómo se llama? Solamente si quiero un préstamo que puede ser capitalizable, ¿no es cierto? Usted dice un préstamo que puede ser capitalizable semestralmente, ¿no es cierto? A un tanto por ciento de interés. A eso me refiero con saber cuándo yo voy a hacer un proyecto de financiamiento. Es decir, una vez que he adquirido los conocimientos, saber cómo se hacen cada uno de estos ejercicios, entonces en este momento usted, no sé si ahora ya podría plantear, por ejemplo, saber qué es lo que quisiera hacer como proyecto de financiamiento, qué sé yo, por ejemplo, se plantea adecuar un local, como les dije, ¿no es cierto?, de alimentos y bebidas, o comprar maquinaria, o comprar insumos, ¿no es cierto? Y de pronto usted lo que necesita es financiarse y obviamente eso lo podría pagar en cuotas, ¿no es cierto? Depende cómo están sus ingresos, pero usted eso lo puede acordar con alguna entidad o con alguna persona que esté disponible para hacer esto. No sé si ustedes, ¿qué piensan de esto que estoy planteando? ¿Creen que es así o es diferente?
Bueno, vamos a ver unos ejemplos de proyectos de financiamiento. Bueno, no les he escuchado. De pronto, si tienen alguna pregunta, alguna inquietud al respecto, pero vamos a ver unos ejemplos. Entonces, por ejemplo, aquí está planteado un proyecto y el tema, bueno, aquí vamos a plantear dos proyectos, ¿no? Entonces, dos proyectos de financiamiento que tienen que ver, bueno, con temas relacionados, en este caso, a infraestructuras grandes, ¿no es cierto?, de inversión y todo eso. Entonces, voy a ir con el primer ejemplo, ¿no? Entonces, dice una empresa de acueducto va a realizar una inversión por valor de 10 millones de pesos. Dice, Buenas de los tardes, cuales, ingeniero. sí, buenas tardes. Disculpe que le interrumpa, me acabo de conectar. No sé si de pronto ya pasó la lista. Sí, ya tomé lista. ¿Me ayuda con su nombre? Galo Naranjo, por favor. Tengo entendido que la clase es desde las 2, ingeniero. Ah, disculpe, en las últimas dos clases he estado, creo que le hice la anterior a la 1:30. Perdón, lo que pasa es que ustedes sí han visto la comunicación no sé, me imagino que ustedes también les dan de mandar que la clase, me han pedido que inicie a la 1:30 porque yo estaba empezando a las 2 de la tarde, pero entiendo que estos son los formatos del instituto, entonces me han pedido que inicie a la 1:30 y bueno, y como entiendo que nosotros no tenemos receso, entonces yo más bien me voy de largo en la clase y por eso culminamos a las 4:30, pero eso le quería comentar, compañero Galo. De todas maneras, ya le puse en el listado, ¿no? Que esto fue un pedido Muchas de gracias, expreso del ingeniero. En instituto. realidad no estaba al tanto yo Ingeniero, que buenas eso tardes. habían indicado. Pero sí hubiese sido bueno que por favor nos manifieste también en el grupo que tenemos para estar todos al Ok. tanto. Si no se preocupe, yo Gracias. como le agendo ¿cómo le explico? Las clases a través del Teams. Entonces entiendo que manejamos agendas de programación. Entonces, bueno, eso lo quería comentar. Sí, compañera Gloria. Ingeniero, buenas tardes. Yo también ingresé tarde A ver, Gloria. para la lista. Listo, ya le puse a alguien más. Bueno. Bueno, en realidad para los que acaban de ingresar, solamente lo que he estado explicando en este tiempo está relacionado con aspectos de los proyectos de financiamiento. Es lo último que vamos a ver en la clase. Sobre todo lo que vamos a entender es que un proyecto de financiamiento es cuando yo, por ejemplo, ya tengo algo, yo ya sé qué es lo que quiero hacer, o sea, para qué, por ejemplo, quiero un préstamo, ¿no? Entonces, lo que estoy ahorita leyendo ya es un proyecto, es un ejemplo de un proyecto, y lo que he estado bastante comentando alrededor de este tiempo ha sido sobre lo importante que es primero, tener las capacidades, o sea, entender de qué se trata el tema financiero, es decir, saber, por ejemplo, cómo se obtiene la tasa de interés simple, la tasa de interés compuesta, cómo se obtienen los descuentos, cómo se obtienen las anualidades, cómo se llama, las amortizaciones. Y ahora ya cuando sabemos sobre todo cómo se obtiene, ¿no es cierto?, qué procesos debo hacer, qué cálculos, qué ecuaciones. Entonces, ahora ya tengo las capacidades sobre todo para saber de qué hablo cuando me planteo un proyecto de financiamiento. ¿Por qué? Porque yo estoy hablando, he estado comentando además que cuando hablamos de proyecto hay una diferencia entre proyectos de financiamiento y proyectos de inversión. Cuando yo hablo de proyectos de inversión, sobre todo estoy hablando de que cuento con el dinero, ¿no es cierto? Es decir, cuento con los recursos y yo necesito saber cuánto esos dinero, ¿no es cierto?, que yo tengo en ese momento invirtiéndolo, me va a retornar, ¿no es cierto?, con una ganancia, ¿ya? Y eso se llaman proyectos de inversión. Y yo cuando calculo la tasa interna de retorno en un proyecto de inversión, estoy calculando sobre todo el porcentaje que yo voy a obtener de ganancia de ese proyecto. En cambio, cuando yo hago un proyecto de financiamiento, ojo aquí con la diferencia de financiamiento, es cuando yo, por ejemplo, no tengo los recursos, o sea, no tengo el dinero para hacer la inversión, tengo que pedir un préstamo, pero además ese préstamo, ¿no es cierto?, me va a venir con unas tasas de interés. Estas tasas de interés, yo les estaba comentando que se ponen en el mercado, ¿no? Son producto de la oferta y la demanda, ¿no es cierto?, en el sector financiero,
y se impone en el mercado, la regula el Banco Central del Ecuador, estas tasas de interés, pero de alguna manera, por favor, espérame un segundito que me está llamando el chef. Ingeniero, buenas tardes. Tiene silenciado el micrófono. Perdón, sí tenía apagado el audio porque estaba recibiendo una llamada del chef David Conrado que justo estaba comentando que habían compañeros que estaban terminando un curso en Santo Domingo, un curso, una actividad presencial y bueno, y se les había alargado la actividad y estaban trasladándose a la casa justo una compañera que estaba en esa situación. Se había conectado a la clase y lo había comentado, no sé si es que me había llamado el chef y le había dicho que todavía no había hablado con él. Entonces, eso era lo que estaba sucediendo en este momento, que me acaba de llamar para comentarme, ¿no? Que había ocurrido esta situación y de todas maneras, sobre todo es porque tenemos que tener un poquito de paciencia por esto, ¿no? Estas cuestiones que entiendo que no se generan, ¿cómo se llaman en Quito y en Santo Domingo, sino solo ha sido una actividad de Santo Domingo, por eso hay una situación con los compañeros que están en el curso, ¿no? Que están en que han estado en esta situación, razón por la cual en el listado también no estaban presentes, pero bueno, ya hemos obtenido las respectivas informaciones, entonces yo lo que le he comentado al chef es que de todas maneras vamos a avanzar un poco con la clase y en la parte más importante ya han de estar los compañeros presentes y vamos a seguir avanzando de todas maneras. Yo lo que les quiero comentar que hoy día al ser la última clase, entonces vamos a terminar esta parte de proyectos de financiamiento con dos ejercicios, ¿no? Que de alguna manera tienen que ver con este tipo de proyectos y después, cuando termine los ejercicios, vamos a pasar a, ¿cómo se llama? Revisar un poco la actividad práctica, cómo les ha ido, si han iniciado, ¿no es cierto? Si alguien quisiera presentarla, alguien tiene una duda, entonces esta parte es bastante importante para poder avanzar. Eso también les he comentado que, bueno, también quisiera comentarles que me he contactado con compañeros, compañeras del curso con respecto ¿cómo se llama? Que de pronto no se ha entendido alguna actividad, por ejemplo, la primera actividad que estaba relacionada con lo que estamos haciendo como trabajo final, que era el ejercicio del Miro. Entonces bueno, tuvimos una reunión reuniones por Zoom para ir explicando esta parte de pronto, si es que habría algún problema de alguien más que que está en estas situaciones, pues pueden hacer lo mismo, ¿no? Sobre todo porque ustedes ya tienen que presentar el trabajo final hasta el siguiente viernes y también voy a hacer un ejercicio de evaluación para esta parte que vamos a ver del proyecto de financiamiento. Entonces, yo lo que les estaba preguntando cuando estaba hablando antes era de que, bueno, en este momento ya ustedes tienen las capacidades, sobre todo ya saben cómo hacer los ejercicios, cómo avanzar en el tema.
o sea, sobre todo saben qué es una tasa de interés, saben cómo se calcula, saben cuál es el interés compuesto, saben a qué se refieren las anualidades, las amortizaciones. Y ahora lo que ya cuando sabemos todo eso, ¿no es cierto? Ahora vamos a ver cómo se aplica toda esta cuestión. Cuando yo, por ejemplo, puedo plantear un proyecto de financiamiento. Entonces yo, por eso empecé hablando de la diferencia entre proyecto de inversión, proyecto de financiamiento. Y pues cuando estamos hablando de proyecto de financiamiento, sobre todo es cuando nosotros no tenemos los recursos, vamos a sacar un préstamo y pues de ahí tenemos que ver sobre todo el porcentaje, ¿no es cierto? ¿A cuánto vamos a sacar ese crédito, ¿no? Entonces, esto no solamente lo podemos comprender mejor a través de un ejemplo, ¿no? Entonces, por eso, cuando yo estuve revisando sobre todo proyectos de financiamiento, pues encontré algunas explicaciones que me ayudaban sobre todo a poder dar a conocer a los estudiantes y a las estudiantes cómo y por qué, cuándo yo puedo plantear estos temas. Entonces, este autor, ¿no es cierto?, de este libro que encontré es un texto de Colombia. Entonces, por eso yo voy a usar estos valores, estos datos, porque aquí habla de pesos, ¿no? Entonces, por eso es la razón de que aquí, además, los pesos, aquí habla de 10.000 millones de pesos, entonces son cantidades bastante grandes, ¿no? Pero además del proyecto es bastante grande, ¿no? Entonces, aquí este ejemplo está diseñado para un proyecto de financiamiento de un proyecto de acueducto, ¿no? Entonces, claro, son infraestructuras bastante grandes y muy costosas, ¿no? Por eso, además, los montos, ¿no? Y como son pesos colombianos, entonces, eso es lo que hace estas medidas como de 10.000 millones. Bueno, dice que en este proyecto, ¿no es cierto? Aquí ya se sabe qué es lo que necesita la empresa, por qué requiere el financiamiento. Entonces aquí dice que de estos 10.000 millones, el 60% se financia con un crédito bancario a 10 años. Entonces aquí tenemos, ¿cuánto es el 60% de 10.000 millones? Ahora alguien que esté ahí con una calculadora a la mano. Ingeniero, buenas tardes. Disculpe, yo no estaba cuando tomó la lista para que me pongan la lista. A ver, ¿cuál es su nombre? Ya, André Lucas. Usted también es de Santo Domingo, ¿verdad? Sí, ingeniero. Sí me llamó el chef David, me dijo que estaban bueno, en una situación que habían terminado muy tarde las clases y bueno, por eso no se preocupe, estamos Sí, ahí, ingeniero, este es en la lista. Dígame. yo no estuve en la práctica, solo me conecté un poquito más tarde. Ah, bueno. Ok, Ya, ingeniero. ya está en la lista. Bueno, estábamos viendo cuánto es el 60% de 10.000 millones. Serían 6.000 millones. Ya, 6.000 millones. Entonces, dice que 6.000 millones, ¿no es cierto?, se financia con un crédito a 10 años, ¿no? Con una tasa de interés del 24% anual y que se paga a mes vencido. Entonces, durante un periodo de construcción de la empresa recibe el monto de financiamiento, ¿no? Aquí está el 60%, de acuerdo con un cronograma de desembolsos y con el avance de la construcción. Al comienzo, la empresa de acueducto paga los intereses correspondientes de liquidados, ¿no es cierto?, al 2% mensual sobre un saldo inicial suman 120 millones de pesos mensuales. Bueno, entonces aquí tenemos, ¿cómo se llama? Un problema, ¿no es cierto?, que además tiene que ver con un proyecto ya de financiamiento donde una empresa solicita sobre todo o más bien dicho, tiene establecido en su planificación, ¿no es cierto?, que tiene que conseguirse 6.000 millones de pesos para poder terminar esta obra y obviamente, ¿cómo se llama? Consigue un crédito en un banco, ¿no es cierto?, a una tasa de interés del 24%, ¿no es cierto? Entonces ahora vamos a ver con todos estos datos qué es lo que pasa con el tema. Dice que
Una vez que comienza el periodo de amortización al capital, el saldo de la deuda disminuye con la correspondiente amortización periódica, lo cual hace que los intereses también disminuyan. El costo de financiamiento estará determinado por los gastos financieros a pagar, ¿no es cierto? Tanto este interés del 2% mensual. Ya, aquí, por ejemplo, cuando vemos, ¿no es cierto?, en el problema, este tipo ¿cómo se llama? Este tipo de situaciones, ¿no? Donde, por ejemplo, hay unos intereses que aquí, como en este caso, son del 2% mensual, se refiere sobre todo a los costos financieros, ¿no? Es decir, aparte, ¿no es cierto?, del interés que tiene que ver con el préstamo, ¿no es cierto?, del capital, aparecen otros costos, que son los costos financieros, que de alguna manera hacen que el monto, ¿no es cierto?, siga subiendo, ¿no? Pero esto, sobre todo, se puede ver dependiendo de los requerimientos que tenga en este caso, la entidad financiera, el banco, ¿no es cierto?, la cooperativa. Todo depende de qué tipo de costos financieros son los que van a adicionar a este tipo de proyectos. Entonces, tenemos aquí varios elementos, ¿no? Uno que es el monto, ¿no es cierto?, el monto con el cual yo tengo mi proyecto. Luego tengo el monto que yo necesito financiarme, ¿no es cierto?, para poder terminar el proyecto y después obviamente pagar las cuotas de acuerdo a cómo he acordado, a cómo he establecido. Y bueno, y finalmente de esta manera, ¿cómo se llama? Poder irme planteando el tema del problema. Entonces, aquí lo que habíamos sobre todo visto es que, aparte, ¿no es cierto?, de los intereses, yo tengo unos costos financieros, ¿no es cierto?, que pagar adicionales a los intereses que tengo en este préstamo. Dice comisiones de administración o de compromiso, dice que puedan cobrar el banco, ¿no es cierto? Todo esto, las comisiones, ¿cómo se llama? Los costos financieros son temas adicionales, ¿no es cierto?, que me pagan, que me toca pagar sobre estos servicios que dan los bancos, ¿no? Por haberme, qué sé yo, prestado el dinero, por haberme dado plazos y todo eso tiene unos costos financieros. Dice, y otros costos en los que puede incurrir la empresa para obtener el financiamiento. ¿No es cierto? Constitución de garantías, ¿no es cierto? Constitución de garantías, seguros, todos estos temas se van sobre todo adicionando ya a un proyecto. Entonces, estos ejercicios, sobre todo lo que tratan de hacer es tener mucha más información, ser mucho más completos ya con detalles en lo que tiene que ver, sobre todo en financiamiento que se esté en ese momento planificando para poder resolver estos temas. Bueno, aquí tenemos otro ejemplo, ¿cómo se llama? Otro ejemplo de proyecto de financiamiento, ¿no? Entonces, el uno era un acueducto, ¿no? Nosotros veíamos los montos, un poco los costos financieros, y ahora tenemos otro proyecto de financiamiento, sobre todo es para aquí lo que se quiere es mirar cómo puedo plantear un proyecto para adquirir una vivienda, ¿no es cierto? Entonces aquí una familia dice que quiere adquirir una vivienda de 100 millones de pesos y recurre a un banco para que financie un 70%, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que de los 100 millones, yo tengo una parte, ¿no es cierto?, con la cual yo puedo dar un avance, una entrada, puedo tener y puedo pagar una parte de la vivienda, del departamento de vivienda, pero aparte yo necesito otro porcentaje, sobre todo para poder cubrir este préstamo. Entonces aquí dice que recurre a un banco para que le beneficie un 70% bajo la modalidad de un crédito hipotecario. Entonces, como ya vemos, ¿no es cierto? Aquí hay un crédito hipotecario, ¿no es cierto?, sobre 70 millones de pesos, que es del 70%. Entonces, a eso, sobre todo, se quiere mirar cómo va a quedar el financiamiento, es decir, esta responsabilidad o esta obligación que ha adquirido a través de tratar de obtener un crédito, ¿no es cierto?, para una vivienda. Yo tengo que ver, bueno, cuál va a ser la modalidad con la que me van a dar este préstamo, ¿no es cierto? ¿Cuál va a ser la cuota que yo voy a pagar? ¿Cuál es el interés? ¿No es cierto? ¿A cuántos años? ¿Qué más tengo que mirar? Si voy a tener periodos de gracia, ¿no es cierto? Tengo que ver
con cuál método me van a calcular la amortización. Y obviamente en el método juega bastante, en el método y en el interés juega bastante lo que yo voy a hacer. Entonces, aquí más o menos, si por ejemplo yo tengo un crédito, ¿no es cierto?, un financiamiento de 15 años y yo voy a hacer pagos mensuales, entonces tengo 180 meses, es decir, 180 cálculos, ¿no es cierto?, que hacer para ir viendo en cada periodo, en cada mes, cuánto es lo que yo tengo que pagar, cuánto me corresponde pagar de cuota y de capital y de interés, ¿no?, por estos proyectos de financiamiento. Entonces, valga sobre todo la insistencia en que, sobre todo en comentarles a ustedes de qué se tratan estos proyectos de financiamiento, ¿no? O sea, se trata cuando yo ya tengo claro, ¿no es cierto?, en qué es lo que yo voy a necesitar sacar un préstamo para hacer una determinado, para que todo esto me pueda ayudar sobre todo a construir, qué sé yo, una infraestructura para un negocio, para mi emprendimiento. Pero además, como ustedes ven en el proyecto de financiamiento, usted tiene que saber exactamente qué es lo que va a financiar, ¿no? Al igual como sucede, por ejemplo, en los proyectos de inversión. Yo tengo que, en el proyecto de inversión, saber en qué es lo que yo voy a invertir. Si voy a invertir en bodegas, ¿cómo se llaman? Oficinas, en muebles, en vehículos. ¿No es cierto? Lo mismo para un proyecto de financiamiento, yo tengo que saber para qué me va a servir todo ese recurso. Si para financiar una parte del crédito que me va a ayudar al departamento, o para financiar una parte del acueducto, para financiar, ¿qué más? Una parte, si es que yo quiero ponerme, no sé, una cadena de hoteles, una cadena de restaurantes, una cadena qué sé yo, de comidas rápidas. Entonces, para todo eso, ¿cómo se llama? El sistema me ha generado facilidades para yo poder acceder a esto, ¿no? Entonces, y cuando yo accedo, ¿no es cierto?, a préstamos más grandes, pues yo voy viendo además los costos de financiamiento. Entonces, los costos financieros, perdón, o gastos financieros son estos costos adicionales por lograr adquirir este recurso, por lograr sobre todo saber en qué es lo que yo voy a, ¿cómo se llama? Yo voy a necesitar. Entonces tengo que saber concretamente qué es lo que voy a hacer para yo poderme plantear un proyecto de financiamiento. Entonces, si yo quiero, sobre todo, como ven aquí, lo que más encontramos son sobre todo problemas, ¿no es cierto? O problemas que se plantean en el largo plazo, ¿no? Por ejemplo, a 15 años, a 10 años. Y lo que me toca allí ver o calcular es sobre todo cuánto, por ejemplo, es lo que yo voy a pagar mensualmente, pero de alguna manera el diseño del proyecto tiene que ver con lo que cómo yo voy a escribir ¿cómo se llama? Mi propuesta, ¿no? Entonces yo tengo que escribir una propuesta para qué yo me voy a financiar, para qué yo voy a hacer un préstamo, pero yo además tengo que estar consciente que si yo pido una hipoteca, tengo que pagar interés y capital, que además se recapitaliza mensualmente, se recapitaliza semestralmente, etcétera, ¿no? Entonces, yo ahora que ya he adquirido, como les estoy diciendo, ¿no? O sea, ahora que ya he adquirido los conocimientos de cómo se hacen estos ejercicios, de cómo se calculan los intereses, de cómo se hace, por ejemplo, cómo se obtienen las amortizaciones, cómo se obtienen en las amortizaciones el cálculo del capital, el interés, y estos dos sumados, ¿no es cierto?, para encontrar las cuotas mensuales o cuotas trimestrales, semestrales, todo depende de los plazos y los montos, ¿no? Entonces, como yo ya tengo eso, entonces esas capacidades yo ya puedo plantear, ¿no es cierto?, qué es lo que yo necesito, y ya no solamente el banco me puede hacer un planteamiento de ¿cómo se llama?, de cómo me puede prestar el dinero. Entonces, yo al banco también le puedo decir, bueno, ¿cómo puedo hacer yo para pagarle, qué sé yo, cada 2 años, ¿cómo se llama?, unas cuotas, de qué sé yo, de unas cuotas bastante altas. Esto, por ejemplo, les comento, ¿no? Ya cuando usted tiene este conocimiento, ¿no es cierto?, después me va a agradecer, porque después ahora ya se va a ir al banco y va a decir, bueno, yo quiero sacar un departamento a 5 años. Yo tengo, por ejemplo, necesito solamente que me financie el 60%, porque cuento con el 40% de un departamento en una zona media de Quito, que puede estar en los 80,000 o 100,000 dólares, ¿no? Entonces usted dice, bueno, yo de los 100,000 dólares solamente tengo, ¿cómo se llama? Tengo 40,000, necesito financiar el 60%, y yo para eso quisiera hacerlo a 5 años.
Usted le dice, quiero que usted esos 60,000, me calcula 5 años, donde yo voy a hacer, ¿cómo se llama? Una cuota mensual bastante elevada, ¿no? De acuerdo a cuánto le haya calculado esos 5 años y obviamente con una tasa de interés. Entonces usted, por ejemplo, termina pagando cuotas, qué sé yo, de $3,000 mensuales, ¿no es cierto? O $2,500, supongamos mensuales, durante los 5 años, es decir, todos los meses tiene que pagar $2,500 y con eso usted a esos plazos, ¿no es cierto? Eso que usted ha planteado, eso que usted ha querido hacer el financiamiento, eh, ¿cómo se llama? Con entradas bastante grandes de capital. Entonces, de alguna manera, ¿cómo se llama? En el tema de plazos, eso usted no termina pagando mucho, ¿no? Porque eso es corto plazo, porque además, ¿cómo se llama? El banco le da facilidades para hacer este tipo de pagos, para poder anticiparse y para poder, qué sé yo, lograr pagar con ese tipo de cuotas, sobre todo estables, ¿no? Entonces, ¿pero qué pasa si yo dejo de pagar las cuotas? Entonces me suben los intereses, y bueno, y viene todo el tema, pero eso me pasa sobre todo cuando yo no entiendo el tema financiero y yo me meto a hacer préstamos, me meto a sacar con una tarjeta de crédito, con otra tarjeta de crédito, empiezo a pagar temas con la tarjeta de crédito y supongamos que sean temas del negocio, ¿no? Entonces yo con la tarjeta de crédito le compro la maquinaria, con la tarjeta de crédito pago a los empleados mientras me entran los ingresos, pero yo no me estoy dando cuenta que me están comiendo los intereses. Entonces yo para poderme jugar con la tarjeta de crédito, de la manera en la que me estoy jugando y sobre todo no salir perdiendo, entonces me tocaría subir los precios de mis productos, ¿no? Porque ahí me juegan unos intereses que por yo adquirir, sobre todo el efectivo en ese rato, pues utilizo mecanismos que no conozco, ¿no? De financiamiento, como son las tarjetas de crédito. Después termino, ¿cómo se llama? Ahorcado con una deuda que no comprendo por qué me salió así, pero es que las reglas de juego están claras en el tema financiero. Usted tiene que saber cómo se endeuda, con qué se endeuda, el plazo en el que se endeuda, porque si no sabe usar eso, es como tener ¿cómo se llama? Una herramienta y no saber usarla, ¿no? Entonces, asimismo es el tema el tema financiero. Usted de pronto ya, pues usted gana su dinero, pero usted no sabe por qué el dinero se le va como agua. Y el tema es que hay que saber gastarlo, hay que saber dónde invertirlo. Y si voy a sacar un crédito, hay que saber cómo pagarlo, ¿no? Cómo sobre todo cubrir las obligaciones y sobre todo cómo yo puedo obtener el mejor beneficio cuando yo hago ese tipo de proyectos, ¿no? Y de eso se trata sobre todo en el planteamiento, ¿no? Y ya es donde hemos llegado en este punto, sobre todo de la clase, donde usted ya puede hacer el planteamiento, ¿no es cierto? De decir, ya, yo quiero hacer esto de proyecto, ya, chévere, entonces, ¿y al cuánto por ciento de interés? Buenazo, y bueno, ¿y cuál es el plazo que va a pagar? Ya, interesante, entonces, claro, tenga usted el crédito y vamos de ahí con las modalidades de pago, ¿no? Y entonces yo ya solamente estoy esperando que, ¿cómo se llama? Hasta a que vengan a cumplir las obligaciones, me pagan la deuda, pues de ahí finalmente, obviamente, termino pagando un poco más de lo que empezó su préstamo, pero eso se llama, sobre todo esta situación, cuando termina pagando un poco más desde el valor que cuesta el dinero, ¿no es cierto?, en el tiempo. Por eso es muy importante tomar en cuenta esto, ¿no? Que $1 en este momento, en un mes, 2 meses, 4 meses, ese dólar cuesta un poco más. ¿Por qué cuesta un poco más? Porque es, ¿cómo se llama? El valor, ¿no es cierto?, que cuesta el dinero y que si obviamente si yo tengo el dinero en el colchón de mi casa, ¿no es cierto? Y obviamente yo no lo invierto, yo no lo pongo, ¿no es cierto? Para temas de financiamiento, como lo que estamos viendo. Entonces, ese dinero, ese dólar que yo lo tengo aquí, si lo tengo debajo del colchón de mi casa, ese dólar va a costar, va a ser el mismo dólar, ¿no es cierto? Más en el futuro, pero en otras palabras, de ahí se ha devaluado. ¿Por qué se ha devaluado? Porque yo ese dinero no lo pude usar, no lo invertí, no lo moví, ¿no es cierto? Para que me vaya dando esa rentabilidad. Y de eso se trata el dinero, ¿no es cierto? Que hay que saberlo cómo invertir, que hay que saberlo cómo gastar, que hay que saber cómo jugar con ese recurso para que siga, sobre todo, no se deprecie, ¿no? Siga más bien apreciándose y siga, sobre todo, obteniendo su utilidad, su rentabilidad, ¿no? Esa es la idea del dinero. Bueno, entonces aquí vamos a ver, ¿no es cierto? A seguir en la reflexión de la compra de este departamento. Dice, el grupo familiar se compromete a pagar
una cuota uniforme de una cantidad A de pesos mensuales durante 180 meses de vigencia de crédito, ¿no es cierto? Esto era como 180 meses, eran como 15 años. Entonces aquí tenemos ya una cuota estable mensual. El monto de esta cuota se estima en forma tal que el banco obtiene el repago o amortización del crédito y el costo de financiamiento del mismo, ¿no? Entonces aquí el banco dice que con esta cuota ya obtiene el repago, ya obtiene la amortización del crédito y también esta cuota incluye ¿cómo se llama? El costo de financiamiento de este crédito. Dice, por el grupo familiar usuario del crédito, el costo depende de los intereses, ¿no es cierto? Entonces aquí tenemos que el costo de este crédito depende de los intereses que cobra el banco. ¿Por qué? ¿Por qué este costo? ¿Por qué nosotros o por qué en este caso el autor le toma como un costo al tema de los intereses? Es porque de alguna manera es lo que me cuesta, ¿no es cierto? El interés, el valor del interés, eso que yo pago por interés es lo que me cuesta gastarme el dinero en este momento. Entonces, a veces usted dice, bueno, se saca un préstamo hipotecario, se saca un departamento y de pronto usted empieza a pagar de interés, como, o sea, le toca hacer unas cuotas, supongamos, de $500, pero usted paga $450 de interés y $50 de capital, ¿no? Así es la realidad de nuestro país, ¿no? Que usted saca un préstamo, ¿no es cierto?, hipotecario, y bueno, y usted ya tiene todo eso, usted define los años, los meses, todo, ¿no? Pero cuando usted va al detalle del préstamo, usted se da cuenta ¿cómo se llama? Que el único que le está cobrando de capital el préstamo es $50. ¿No? Pero usted está pagando de interés unos valores de $450 y así hasta que, ¿cómo se llama? Con el transcurso de los años, mientras se va pagando el crédito, ¿no es cierto? De alguna manera se va reduciendo el capital y el interés también se reduce y las cuotas van siendo más pequeñas. Pero al comienzo usted comienza pagando cuotas grandes, pero las cuotas grandes sobre todo se lleva el pago de intereses, ¿no? Entonces, por eso, en este caso, estos son considerados como costos necesarios para poder obtener el crédito. Entonces, si usted no paga esos costos, si usted no está de acuerdo con ese interés, simplemente no le dan el crédito nomás, ¿no? Ah, ya. Sobre todo, bueno, eso con los costos del interés. Y también dice que existen otros costos financieros como son los seguros de vida, los gastos de la hipoteca, porcentajes que ¿cómo les explico? Que le cobra el banco por dar unos servicios, ¿no? El servicio de seguro, el servicio de que usted pueda obtener su dinero, ¿no es cierto? Servicios financieros y todo eso se va acumulando sobre todo en el monto que usted está pidiendo el préstamo, ¿no? Pero usted, todos esos costos, obviamente al rato de amortizarlos, pues se hacen pagos mensuales, pagos anuales y usted ahí ya va pagando todo, ¿no? Incluye los costos financieros, incluye la cuota que me calcula el interés más del capital, más los costos financieros. Entonces, siempre es importante que usted incluso puede llegar al banco y decirle, bueno, sabes que yo no quiero ese servicio ni de seguros, ni de gastos, ni me interesa sobre todo el servicio de seguros, y tampoco me interesa este otro servicio. Entonces, sin esos servicios puedes valorarme el monto, ¿no es cierto?, con el cual yo puedo trabajar, con el cual yo puedo tener acceso, etcétera, ¿no? Y ir resolviendo estos temas. Bueno. Hemos un poco diseccionado estos dos ejemplos, ¿no es cierto? Tanto el del departamento como del acueducto, más que todo para que nos deje sobre todo en la idea de cómo yo puedo obtener ¿cómo se llama? Un proyecto de financiamiento, cuando yo puedo hacer un proyecto de financiamiento, es decir, cuando yo mismo planteo las condiciones sobre las cuales yo voy a obtener ese monto, ¿no? Entonces, muchas veces los bancos aceptan, sobre todo si es que obviamente ellos ven que está adecuado que usted haga esos pagos. No sé si alguien tiene alguna pregunta, alguien quiera comentar algo de lo que estamos hablando. Bueno, vamos a mirar ahora, así como hemos diseccionado estos dos ejemplos, ¿no es cierto? Bueno, de uno de
de un proyecto de infraestructura, el otro de un proyecto de vivienda, pero ahora vamos a seguir analizando sobre todo una serie de elementos comunes para este tipo de proyectos de financiamiento. Dice, tenemos uno que son varias decisiones a analizar. Dice, por ejemplo, tomar un crédito por 6,000 millones de pesos en las condiciones establecidas por parte de la compañía de acueducto o recurrir a otras fuentes de financiamiento. Entonces aquí, y finalmente tomar el crédito hipotecario para adquirir la vivienda por parte del grupo familiar o posponer su decisión si el monto de la cuota a pagar resulta muy elevado frente a sus ingresos. Entonces aquí hay varios aspectos sobre los cuales, por ejemplo, en ambos ejemplos, ¿no? Tanto del acueducto como del departamento, hay que, sobre todo la teoría nos recomienda analizar estos elementos al rato que yo voy a obtener un financiamiento, al rato que yo voy a plantear un proyecto de financiamiento. Entonces dice que por una parte, tengo que analizar las condiciones establecidas, ¿no es cierto? Tengo que sobre todo mirar, ¿no es cierto? Si es que yo estoy de acuerdo con esa propuesta de financiamiento ¿cómo se llama? Es decir, si yo solo voy, en el caso del acueducto, ¿no? Si yo solo todo lo voy a financiar a través de un crédito o puedo buscar otras alternativas o otras fuentes para financiar el acueducto, ¿no? Todo eso va a depender de algunas decisiones que yo tengo que tomar, porque de alguna manera, si es que yo digo, bueno, voy a obtener voy a hacerlo el financiamiento a través de un crédito. Pero ¿qué pasa si en el crédito me dice, bueno, el banco solamente le puedo financiar hasta 5,000 millones? Usted tiene que ver dónde se sacan los otros 1,000 millones. Entonces, para eso tengo que mirar otras fuentes de financiamiento. Y en el caso del crédito hipotecario para vivienda, dice que lo que yo puedo hacer es mirar si es que la cuota que me sale de la amortización, yo estoy en las capacidades de pagar esa cuota, es decir, si aparte de pagar esa cuota yo puedo sobrevivir, puedo mantener a mi familia, puedo garantizar la educación de mis hijos, puedo garantizar las medicinas y todo eso de mi familia. Entonces, si yo estoy de acuerdo, entonces vamos adelante. Pero si resulta muy elevado y todo eso, entonces más elevado la cuota de lo que yo gano, supongamos que puede ser eso, ¿no es cierto? O que casi se va a llevar el 90% de mi sueldo y solo tengo un 10 para lo demás. Entonces, usted puede posponer esa decisión, ¿no es cierto? Y bueno, y decir, bueno, en otro momento, mejor voy a hacer este crédito hipotecario, ¿no? Entonces, usted puede posponer la decisión si es que mira que las cuotas son muy elevadas, pero todo esto, sobre todo, usted tiene que saber por qué es lo peor que le puede pasar si usted va a comprar una casa. Y de pronto, por las fallas del sistema, ¿no es cierto? Usted logra, ¿cómo se llama? Usted logra bypassarle al sistema y dice, bueno, yo en realidad voy a ver si en vez de estar pagando arriendo, me compro un local y de pronto con ese local me va a salir para pagar esta cosa, pero yo necesito un poco no decir toda la verdad en lo que yo gano, ¿no? Entonces, o en lo que yo tengo de recursos así estables, sostenibles, ¿no? Entonces, como me pasa eso, entonces, y no estaba seguro de qué era lo que quería, y además yo no conozco los temas financieros, no conozco nada de tasas de interés ni nada, pero yo me meto en la idea de que esa es la salida. Entonces yo finalmente lo que termino haciendo al rato que me dan un crédito es que de pronto resulta la cuota más alta que mis ingresos y no voy a poderlo pagar. Algún día voy a tener algún problema en los ingresos y de pronto esa cuota no la logro pagar, no logro conseguirme el recurso. ¿Y qué va a pasar? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no conocía el tema financiero y usted de pronto se encuentra en un súper problema y súper lío porque dice, no conocía el tema financiero, no sé por qué me metí en este lío y ahora qué voy a hacer, ¿no? Entonces de ahí lo mejor que se sugiere ya en esos casos es acudir a un especialista financiero, dejarse asesorar, ¿no es cierto? Y pues ir saliendo poco a poco de las obligaciones, ¿no? Porque el especialista financiero no le va a decir, loco, mira, no pagues eso, y mejor lo que hacemos es, dedícate más bien a cubrir tus necesidades básicas, como son la alimentación, el arriendo y lo demás, de ahí déjale eso muerto ahí y después ya vemos qué hacemos. Eso no le dice
el asesor financiero. El asesor financiero le dice, mira, hay que distribuir de otra manera los ingresos, hay que renegociar la deuda, ¿no es cierto?, con la institución financiera porque hiciste mal. O sea, ¿cómo es eso de que te endeudas con un monto que casi es igual a los ingresos y los demás gastos? ¿Y cómo vas a sobrevivir? ¿Y cómo te vas a alimentar? Entonces, todas estas vainas... cuando ya está en un problema tan embarrado, entonces ahí acude a un asesor financiero y un poco le ayuda de alguna manera a organizarse, a ordenar el tema del dinero y ahí pues usted recién va a sentir lo que es la austeridad, ¿no? Usted va a decir, bueno, usted además de tomar estas medidas va a tener que ser bien austero porque va a tener que ahorrarse. No irse a restaurantes a comer rico, hacer muchos sacrificios para poder pagar este crédito, porque si usted no hace esos sacrificios, usted no paga el crédito, usted va a estar más endeudado y usted va a terminar en 4 años con una deuda de $60,000, de qué sé yo, va a tener que vender el carro, la casa y recién para pagar esta deuda. Entonces, lo mejor que puede hacer es eso, ¿no? Primero, informarse de los temas financieros. Segundo, saber para qué me sirven. Tercero, cuando ya tenga claro, ¿no es cierto?, puedo plantear proyectos de financiamiento como los que estamos viendo y con eso ir sobre todo resolviendo mis necesidades. Entonces veíamos que era importante, sobre todo esto, ¿no? Tomar en cuenta las decisiones que son para analizar, para adquirir, ¿cómo se llama? Para adquirir un crédito o de alguna manera buscar otras fuentes de financiamiento, ¿no es cierto? O de alguna manera tomar decisiones en posponer, ¿no es cierto? Si hago o no hago ese préstamo. Ahora vamos a ver otro tema que también es importante, algo que tiene que ver con el horizonte de tiempo, ¿no? Algo que decíamos, ¿no? O sea, el, el horizonte de tiempo no se refiere a otra cosa más que el horizonte en el cual yo voy a adquirir ese préstamo, en el cual yo voy a adquirir esas obligaciones a través, ¿cómo se llama? En el cual yo voy a adquirir mi deuda, ¿no? Entonces, el tiempo es sobre todo bastante importante porque dice que el periodo, por ejemplo, en el tema de amortización, cuando yo hago un crédito, ¿no es cierto?, a largo plazo y tengo una amortización, entonces dice que el periodo de amortización del crédito por parte de la empresa, de acuerdo a los 180 meses durante los cuales el grupo familiar va a amortizar o pagar el crédito obtenido para adquirir la vivienda. Bueno, o sea, sobre todo es el tiempo, el periodo en el cual yo me pongo de acuerdo para pagar mis obligaciones. Entonces, en este caso, estaba puesto que eran 15 años, ¿no es cierto? 15 años del préstamo, ¿cómo se llama? Del préstamo hipotecario para adquirir el departamento. Entonces, aquí como son a 15 años, yo tengo un monto, ¿no es cierto? Supongamos que mi monto es de $450, ¿no? Esto yo pago a 15 años. Pero resulta que después de 5 años, ¿no es cierto?, que estoy pagando el crédito, me viene una crisis, o sea, chuta, me fue mal, algo pasó con mi familia, bueno, alguna situación de crisis. Entonces usted, como ya va pagando 5 años, ¿no es cierto?, le quedan 10 años, pero la deuda está todavía enterita, entonces usted dice, bueno, yo ya no quiero pagar montos de $450, dice, yo voy a pagar montos de $350, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hace con el monto que tiene en el crédito? Lo único que hace es, dice, bueno, ya no quiero, voy a refinanciar el crédito porque voy a pagar montos de $350. ¿A cuánto tiempo? A 30 años. Ah, ya, entonces usted va a pagar $350 a 30 años. Entonces, al aumentarle el tiempo, ¿no es cierto? Le puede ser que le disminuya el monto, pero el monto final que usted termina pagando es mucho más elevado, ¿no es cierto? Es mucho, sobre todo es mayor, ¿no? Es mayor que cuando usted iba a pagar aquí, ¿no es cierto? A este momento, porque aquí ya se me recalcula la deuda, pero yo además lo único que hice fue aumentar el plazo para disminuir sobre todo mi monto mensual, porque yo la verdad con 450 estaba asfixiado, ¿no? Casi se me iba supongamos, el 70% de mi sueldo y yo necesitaba rebajar un poco más para poder cumplir con mis obligaciones. Entonces, es así
¿cómo se llama? El tiempo es importante y además ustedes tienen que saber que el tiempo es importante en las amortizaciones porque usted puede refinanciar su crédito, puede refinanciar su préstamo, ¿no? Puede hacer que, ¿cómo se llama? Puede hacer que esto tenga un refinanciamiento. Pero esta situación más o menos pasa así, ¿no? Que usted refinancia, pero finalmente va a terminar pagando un crédito bastante elevado porque usted necesitaba sobre todo que los montos que está pagando mensuales se le rebajen. Claro que se le rebajan los montos, pero la extensión del crédito queda más años. Es decir, si usted ya pagaba 5 y porque no pudo sobre todo hacer bien el crédito, porque usted no, lo que le interesaba en ese momento, decía, bueno, yo en este momento tengo trabajo fijo, eh, yo me proyecto a 15 años y yo todos los 15 años voy a tener el trabajo fijo y yo voy a pagar estas cuotas, pero PAC le resultó que algo le pasó, ¿no? Le nació un hijo, ¿ya? Y eso, sobre todo, tiene que sacrificar unos recursos del préstamo para pagar pañales, para pagar ropa, para pagar, qué sé yo, el doctor, las medicinas, todo eso, ¿no? La más leche y todo eso. Entonces, eso le hace que sus recursos se le ajusten y usted le obligan a refinanciar, le obligan a cambiar, sobre todo de escenario, de decisión para poder cumplir con sus obligaciones, ¿no? Eso en cuanto al tema del tiempo, el horizonte del tiempo es muy importante, sobre todo para el tema ¿cómo se llama? De mi proyecto, ¿no es cierto? Yo estoy planteándome un proyecto. Entonces, muchas veces usted dice, bueno, yo sí, de donde sea me voy a sacar para pagar este crédito y lo que voy a hacer es bueno, me voy a mover en distintos trabajos y yo voy cumpliendo, ¿no es cierto? Voy pagando cuotas elevadas, sobre todo que me van garantizando que voy pagando intereses y capital. Y con esas cuotas elevadas en un corto plazo, pues obviamente voy a terminar pagando en menos años un crédito, ¿no? Pero esto casi no le sucede a la mayoría de personas de bien, a la mayoría de ecuatorianos y ecuatorianas, pues que terminan más bien en este escenario, ¿no? Donde renegocian su crédito, pagan más daños. Claro, pagan una cuota menos elevada, pero ya, esas son las reglas de juego y bueno, y así la gente, ¿cómo se llama? Por desconocimiento cae en estas situaciones y por eso es importante conocer el tema financiero. Por favor, si tienen alguna pregunta, no duden en hacerla. Bueno, estamos viendo sobre todo los aspectos importantes que considera el proyecto de financiamiento, ¿no? Entonces ahora vamos a mirar otro aspecto importante como es el flujo de caja, ¿no es cierto? Dice en el financiamiento y bueno, y vamos viendo los mismos ejemplos, ¿no? O sea, con el financiamiento el proyecto financiero del acueducto y el proyecto financiero del departamento. Dice, en el financiamiento de la empresa de acueducto al desembolso de 6.000 millones de pesos durante el periodo de construcción que constituye un ingreso financiero para la empresa, le va a seguir un periodo de amortización del crédito. Entonces aquí primero tenemos un primer periodo que es el de desembolso de los 6.000 millones. Dice, y ahí esto es en la parte de la construcción. Ya, después de este periodo, ¿no es cierto?, de desembolso, le viene un periodo de amortización del crédito. Es decir, el crédito entra en tablas de amortizaciones. Entonces, aquí tiene que pagar, dice que tiene que pagar la amortización al capital y los gastos financieros, que en este caso son los intereses. Entonces, eso es lo que usted paga en una amortización. Paga capital y paga intereses, ¿no? Sobre todo intereses y además otros gastos financieros, ¿no? Como estábamos viendo, seguros, qué sé yo, el tema del trámite de la hipoteca, el tema, qué sé yo, cualquier cuestión que todo va a depender sobre todo de la política del banco, de la política interna del banco y cómo ellos manejan los costos financieros, el tema de gastos financieros, pero en fin, lo que de alguna manera lo que hace esto, sobre todo es dice que hay que pagar la amortización al capital. Bueno, hay que saber que una vez que le hacen el desembolso, ¿no es cierto? Usted presenta el proyecto, usted dice, bueno, quiero que me financie, ¿cómo se llama?
el 70% de la obra a través de un préstamo, de un crédito bancario. Entonces, ya una vez que le desembolsan en todo ese recurso, ¿no es cierto? Que usted está en la parte justamente de implementación, de construcción, ¿no es cierto?, del proyecto. Después de eso, usted ya tiene que empezar a pagar esas obligaciones financieras, ¿no? Entonces, ahí dice, después de eso, después del periodo de desembolso, le sigue el periodo de amortización del crédito, en el cual usted tiene que pagar intereses y más capital. Ahora, en el grupo familiar de la vivienda, ¿no es cierto?, que recibe, ¿cómo se llama? Dice que recibe un crédito con el cual completa el monto que va a pagar de la vivienda, ¿no es cierto? Posteriormente tiene que pagar una cuota mensual, donde igual en esta cuota mensual, ¿no es cierto? Aquí tenemos el capital y el interés, ¿no? Sobre todo cuando hacemos la amortización de un préstamo para vivienda, sobre todo cuando estamos hablando de que en este caso tenía un porcentaje, ¿no es cierto? Y el otro porcentaje, pues, lo quiere financiar a través de un proyecto de financiamiento y para eso solicita un crédito, ¿no es cierto? A un periodo de plazo y a una tasa de interés concreta. Bueno, eso con respecto ¿cómo se llama? Al tema de financiamiento, al tema de flujo en el financiamiento de la empresa, ¿no es cierto? Aquí lo que vemos sobre todo que lo más importante es que la amortización, ¿no es cierto? Una vez que esto tiene, que en el flujo, ¿no es cierto? Tiene una secuencia. Entonces, primero viene el desembolso, ¿no es cierto? El desembolso, le sigue la amortización, ¿no es cierto? Que son los pagos mensuales de interés más capital, ¿no? Eso en el tema del acueducto, lo mismo sucede con el tema de la vivienda, ¿no? Entonces, al desembolso, luego le viene el cálculo de la amortización, ¿no es cierto? Donde usted, el cálculo de amortización del crédito, donde usted sobre todo paga interés más capital. No sé si alguien tiene alguna duda de este flujo del proyecto de financiamiento. O sea, el tema está claro, ¿no es cierto? Que primero viene el desembolso, después viene el pago en cuotas, en cómodas cuotas, dependiendo del periodo, dependiendo de la tasa de interés. Si en algún momento, ingeniero, cambia el interés, también cambiaría toda la tabla, ¿verdad? O depende de las Pero, entidades. pero eso depende por ejemplo, cuando usted negocia, ¿verdad? Esto yo lo he visto más que todo en los autos, ¿no? Cuando le cambia el cálculo de la tasa de interés, ¿no? Por ejemplo, usted saca un auto a 10 años, ya al quinto año o al cuarto año le dice, bueno, de acuerdo a nuestras políticas, cada 4 años cambiamos el plazo de interés, pero yo no leí eso, dice, pero eso está en el contrato que usted firmó. Entonces usted ahí se va a las letras chiquititas y dice, es verdad. Todo depende, o sea, todo le dice sobre todo cómo usted lo considera. Ahora, si usted plantea el proyecto, ¿no es cierto? Y usted no ve en el horizonte esto, es decir, este tipo ¿cómo se llama? Recapitalizaciones o de cambio del cálculo del interés. Entonces, ¿cómo se llama? Está bien, porque usted está planteando el proyecto y usted está negociando, ¿no es cierto?, con la entidad financiera, pero cuando usted no sabe, ¿no es cierto? Usted solamente firma las letras. De pronto resulta que en las letras chiquitas, más pequeñitas, ahí está que cada cierto tiempo se cambia el interés de acuerdo, qué sé yo, al tema de los costos financieros en el mercado, ¿no? Entonces resulta que suben los costos financieros, entonces esos cálculos elevan sobre todo la cuota y elevan también el plazo, ¿no? De que se tiene que pagar un crédito, pero eso depende de la empresa. Depende de los términos de los que usted negoció y sobre todo para eso depende también de su habilidad y conocimiento de estos temas cuando va a hacer un crédito. Bueno, aquí también está algo bastante importante que tiene que ver
con otro aspecto que hay que considerar en el proyecto de financiamiento, que tiene que ver con la rentabilidad esperada, ¿no? O sea, ¿a qué se refiere esto? Dice, en el caso del proyecto de financiación, el costo de financiamiento dependerá de los intereses y comisiones que el establecimiento de crédito está cobrando y otros costos asociados. Esto sobre todo tiene que ver con lo que estábamos comentando hace un momentito respecto al tema de qué pasa si me cambian el monto del interés, ¿no? A la mitad de lo que estoy pagando el crédito, ¿no? Entonces, todo esto sobre todo depende de cómo estén los acuerdos, ¿no? Con las entidades de financiamiento, ¿no? De cómo estén los intereses, de cómo se plantean las comisiones, de cómo cobran, ¿no es cierto?, el establecimiento estos costos financieros. ¿Qué otros costos más están incluyendo en estos pagos, ¿no? Porque a veces uno saca el crédito, ¿cierto? Saca el auto de la emoción, que es un auto nuevo y todo, que es bonito, usted chuta, ni se fija ni siquiera en ¿cómo se llama? En si estaba matriculado o no estaba matriculado. Ya después viene toda una serie de estos detalles cuando ya tiene el producto, ¿no? Usted tiene el producto, pero ya usted ha aceptado todas las condiciones, ¿no? Y eso suele suceder, sobre todo a los ecuatorianos y ecuatorianas. Créame que esto es bien recurrente, esto que estoy comentando, ¿no? Igual, o sea, de pronto se emocionan y dicen, yo ya tengo el emprendimiento de mi vida. Dicen, chuta, me voy a hacer voy a hacer este servicio de qué sé yo, de comidas rápidas, ¿no es cierto? Y además aquí el valor agregado van a ser estos jugos que chuta, que yo les tengo pepa, pero seguro que me va a ir bien porque además voy a ser en el sector más movido de Quito y ahí hay mucha gente y todos van a querer comprar mis productos. Entonces dice, bueno, yo me voy ¿cómo se llama? Me voy a sacar el local y las maquinarias y todo, dice yo, pero eso, como voy a sacar un préstamo, entonces dice, bueno, yo he visto que estos préstamos son muy fáciles de sacar, que el banco le da nomás los créditos, que si tengo un bien lo puedo nomás dejar en prenda, entonces, bueno, pues entonces voy, qué sé yo, a hipotecar, voy a comprar, como además yo voy a comprar local y voy a comprar las maquinarias, entonces yo todo eso lo hipoteco, compro, lo hipoteco y ya pues y tengo mi negocio y hago los pagos mensuales. Entonces, usted por la ilusión de tener el negocio, ¿no es cierto? De tener su propio trabajo, usted ser su propio jefe o jefa, no mira sobre todo las cláusulas sobre las cuales usted adquiere el crédito y el préstamo y de pronto en el crédito le dice usted solo puede hacer una vez refinanciamiento. Entonces, pero usted no había leído esas letras chiquitas y bueno, de pronto le ocurre una cuestión y dice, bueno, voy a refinanciar esta vez, solo le voy a hacer de lo que había sacado el préstamo a 10 años, ahora le voy a hacer a 15 años. Nada más para que no me suba mucho la cuota y todo eso, pero me baja un poco el monto, ¿no? Entonces usted hace eso y después resulta qué sé yo, que salió la pandemia, ¿no es cierto? Que a todos nos afectó y nos chuta y estoy ahorcado. Entonces se va al banco y el banco le dice, no, le dice, usted solo pudo hacer una vez refinanciamiento en la vida, no puede hacer más refinanciamiento, eso no está permitido aquí, dice, miren, en esta parte del contrato que usted firmó dice eso. Entonces, usted cuando tiene estos temas, ¿no es cierto? Cuando usted no planifica, se enfrenta a toda una serie de situaciones que le suelen suceder, que le pasan a la mayoría de personas, pero sobre todo les pasa por desconocimiento, porque no se veían las condiciones, porque se estaba muy emocionado por tener su propio negocio, pero de pronto fracasó y ahí es donde viene el problema, ¿no es cierto? Y cuando está fracasado, recién busca ayuda, recién dice, bueno, ahora sí. ¿Quién me puede ayudar en este momento? Y no le puede más ayudar que un experto en finanzas, ¿no es cierto? ¿Qué le va a decir el experto en finanzas? Mira, o sea, aquí no puedes gastarte más tu plata. Tienes que aquí lo que tienes que hacer es ser más austero, ahorrar. ¿Qué más le dicen? Tú tienes que aprender que el dinero tiene un costo, ¿no es cierto? Y que por eso no te lo puedes gastar. Y si haces un préstamo, pues tienes que primero leer bien las condiciones sobre las cuales hiciste el préstamo, porque resulta que no entiendo ni qué son tasas de interés y todo eso, pero yo termino pagando intereses altísimos y eso sobre todo ha sucedido, ¿no? A las personas, yo por ejemplo les comento, yo
Yo mismo, ¿cómo se llama? Hace muchos años vendía créditos, ¿no? Entonces vendía créditos y cuando yo vendía los créditos, claro, a mí me daban, en el banco me decían, mira, tú tienes que vender los créditos a una determinada tasa de interés, a un determinado tiempo, pero ahí obviamente lo que me interesaba era sobre todo poder posicionar el crédito, ¿no? O sea, una vez que ya vendía el crédito, obviamente ganar mi comisión. Pero ¿qué pasaba con las personas que yo les dejaba con ese crédito? Que no sabían sobre temas financieros, obviamente, y obviamente el crédito que yo vendía era un poco más elevado, ¿no es cierto?, a los precios de crédito del mercado, pero ¿qué era lo que yo ofertaba, ¿no es cierto? Era el servicio, el acercamiento, la calidez, la amabilidad, la predisposición de los recursos. Decirle, vea, usted aquí tiene los recursos en este momento, ¿no? Entonces todo eso juega al momento de sacar un crédito, pero usted después termina enredado en un tema financiero muy complicado que si no lo toma en cuenta a tiempo, pues, bueno, después ya se aprendió las matemáticas financieras, me las podría de pronto agradecer, pero eso es lo que tiene que ver con el dinero, con los proyectos. Cuando se habla de una rentabilidad esperada, sobre todo se habla de cuánto es lo que, ¿cómo se llama? Lo que yo de alguna manera dejo de percibir por hacer este crédito. Entonces yo de alguna manera lo que quiero es ganar también y mirar las mejores condiciones sobre las cuales están los costos de financiamiento, porque esto es lo que me va a elevar el costo de mi crédito. Ya, son los costos financieros. Entonces, ¿cuáles son los costos financieros? Son estas cuestiones que tienen que ver con seguros, con garantías, con toda una serie de elementos que le van subiendo el costo, ¿no es cierto?, del crédito al final. Bueno, vamos al último elemento bastante importante para considerar en los proyectos de financiamiento y se refiere sobre todo a un escenario de análisis de decisión. Entonces, usted, o sea, todo indica que para ya plantearse un proyecto de financiamiento, usted tiene que plantearse un escenario, es decir, tiene que saber qué es lo que quiere usted, para qué yo voy a hacer este préstamo, ¿no? Entonces dice, el resultado de la decisión dependerá en últimas del escenario que ocurra respecto al comportamiento de las variables que pueden afectar en el proyecto, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, algo muy importante que analizar es el tema de la inflación, las tasas de interés, los ingresos, ¿no es cierto? ¿Por qué es importante analizar esto? Porque todo esto puede jugar, ¿no es cierto?, en el tema, sobre todo juega en los escenarios del comportamiento de algunas variables al momento de hacer un préstamo, ¿no es cierto?, al momento de hacer un proyecto de financiamiento, porque usted, por ejemplo, ¿qué pasa, no es cierto? ¿Qué pasa qué pasaría si es que yo hago un crédito para hacer, qué sé yo, un negocio, ¿no es cierto?, de productos alimenticios y resulta no sé, pues me vino una inflación tenaz y yo eso no lo preveí, no lo pude prever en mi proyecto, ¿no? Entonces, por eso es necesario el tema del proyecto, sobre todo para poder prever, para poder pilotear, ¿no es cierto?, lo que quiero hacer, para poder practicar, ¿no? Un poco ganar experiencia, sobre todo en cómo yo voy obteniendo mi financiamiento, mi crédito y todos estos temas. Entonces, al respecto, es sobre todo muy importante hacerse escenarios, poder un poco anticiparse a qué es lo que podría ocurrir, qué es lo que me puede afectar sobre todo en el proyecto. Entonces yo digo, bueno, yo voy a hacer este negocio, ¿no es cierto?, un determinado producto, pero de pronto me empieza a subir, qué sé yo, como estamos hablando de productos alimenticios, entonces, producto de la subida de gasolina, me empieza a subir el precio de los insumos para hacer los alimentos, ¿no?, de los productos, de las papas, todo lo que viene del mercado, me empiezan a subir el tema de los precios para los jugos, me sube el precio del transporte, entonces todo hace que se haga más caro. Entonces, yo con lo que tenía concebido al comienzo en mi proyecto de financiamiento, si no tomé en cuenta estos factores como son la inflación, el tema de qué más puede afectar en el precio, el tema, bueno, sobre todo la inflación y la escalada de precios en otros productos que lo que ocasiona la inflación, eso haría que mi proyecto sea un poco más caro, ¿no? O sea, que cueste más y que de alguna manera, si yo no lo calculé, pues voy a tener problemas, ¿no? Es decir, si yo no puedo hacer escenarios, si yo no puedo anticiparme a lo que pueda pasar con el proyecto.
Dice, la volatilidad del escenario determina en buena parte el riesgo que va a enfrentar el inversionista o el costo de financiamiento. Entonces aquí el tema del escenario, ¿no es cierto? Es muy importante, sobre todo el escenario determina, dice, el riesgo, sobre todo ¿de qué? Del costo del financiamiento, ¿no? Entonces el costo puede subir como puede bajar, pero ¿qué determina ese riesgo? Determina el escenario. ¿Quién determina el escenario? Sobre todo tiene que ver con estas variables como inflación, ingresos, tasas de interés, todo eso, que son los que ponen de alguna manera el escenario sobre la mesa y eso obviamente tiene repercusiones sobre los costos de financiamiento, ¿no? O sea, puede ser que estos suban más, y obviamente cueste mucho más mi proyecto, ¿no? De lo que yo estoy pidiendo, es a lo que yo me refería sobre todo con el ejemplo de la inflación. Dice, por ejemplo, dice la devaluación en una situación donde el financiamiento de la empresa, de acuerdo hubiera sido en euros o tasas de interés variable. Ya. Entonces, por ejemplo, en este ejemplo que nos dan los textos, dice, por ejemplo, dice la devaluación eh, en una situación en la que el financiamiento de la empresa de acueducto hubiera sido en euros o a una tasa de interés variable. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando en este caso el proyecto de inversión está, ¿cómo les digo? Depende, el proyecto de inversión depende mucho del tipo de cambio, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? ¿Y por qué depende del tipo de cambio? Porque puede ser que la empresa, puede ser que los productos para hacer este acueducto, pues se los adquieren en otro país, supongamos en Europa, dicen, ¿no es cierto? Y supongamos que el acueducto, ¿cómo se llama? Que el financiamiento que esta primer parte del financiamiento, ¿no es cierto? Este 40 o 30% sea en euros, ¿no? Y de pronto se devaluó el euro, de pronto, ¿cómo se llama? Se devaluó frente al dólar y está a precios muy bajos. Entonces, ¿qué pasa con el costo, ¿no es cierto? De todo este tema, pues, ¿cómo se llama? El escenario cambia, ¿no es cierto? El costo de financiamiento se eleva y eso hace que todo mi proyecto cambie, ¿no? Entonces, por eso es importante, sobre todo, pensar en proyectos porque ya miramos la integralidad, sobre todo de lo que vamos a hacer. ¿Y para qué nosotros vamos a pedir un préstamo? ¿Para qué para qué yo es lo que yo quiero endeudarme, ¿no? Entonces, si yo me quiero endeudar porque me quiero poner un negocio, porque me quiero poner una maquinaria, pero tengo que saber cómo endeudarme, ¿no es cierto? ¿A qué tasa de interés? ¿A qué plazos? Bueno, no sé si alguien tiene alguna pregunta antes de pasar a los ejercicios. Bueno, antes de pasar a los ejercicios, no sé si alguien me puede comentar cómo les está yendo en los trabajos para la actividad final, si está clara la instrucción. Porque a veces yo pienso que si me llaman a preguntar, a veces es para sondearme a ver qué piensa el profesor y cuando nos toca presentar el trabajo, pero sí quisiera saber de pronto si están avanzando, si le están desarrollando en la herramienta del SharePoint que les di el otro fin de semana. Porque yo ya les dice, ¿cómo les explico? Yo ya les abrí este módulo, ¿no es cierto? Donde la actividad que tienen que presentar ya es de ese trabajo y la tienen que presentar hasta este día viernes. Y ustedes lo que tienen que poner ahí es el link, ¿no es cierto? De donde han desarrollado el trabajo, la actividad, ¿no? Entonces, eso les quería comentar. Por eso mi pregunta es, ¿cómo les va? No sé si alguien quiere presentar su trabajo para ver si está bien, para ver si tiene observaciones o está todo bien y todo comprendido. Es mi pregunta. Una pregunta, ingeniero. Dentro del proyecto iría lo que son ejercicios o lo que es teoría, explicaciones y eso. Mira, ahorita vamos a ver un ejemplo, un ejercicio, ¿ya? Prácticamente es un ejercicio de amortización,
pero planteado en el marco de un proyecto de financiamiento. Entonces, por ejemplo, aquí lo único que tenemos es un ejercicio de amortización. Y claro, y aquí está escribiendo, y aquí además en el proyecto ya le da otras condiciones, ¿no es cierto? Porque ya nosotros hacíamos automáticamente los cálculos de las amortizaciones, pero aquí, por ejemplo, en este ejemplo le dice, se muestran los desembolsos, amortizaciones de capital, saldos al comienzo de cada periodo, intereses sobre saldos de un proyecto de financiamiento correspondiente a un crédito por valor de 80 millones de pesos a 6 años, amortización de capital en cuatro años iguales, dice al final de los años 3, 4, 5 y 6. ¿Y qué pasa en el 1 y 2? ¿No? Entonces dice intereses pagaderos del año vencido sobre el saldo de capital al comienzo del año, una tasa de interés del 20%. Entonces, sí, o sea, aquí lo que tenemos es un ejercicio, como le explico, relacionado sobre todo a estos proyectos de inversión, ¿no? Que tiene que ver ya con unas, ¿cómo lo explico? Con unas características ya mucho más detalladas de qué es lo que quiere el proyecto y cuándo y cómo va a pagar sus obligaciones. No sé, compañeros, si tienen alguna pregunta respecto al ejercicio, porque ya de aquí no hay nada nuevo. O sea, no vamos a ver nuevas ecuaciones, ya no vamos a ver, ¿cómo les explico? Nuevos conceptos, sino solamente el concepto de la parte teórica de lo que es, qué es lo que considera un proyecto de financiamiento y ya en el ejercicio es un ejercicio que ya considera todos estos aspectos, ¿no? Que considera el proyecto. Bueno, yo como lo desarrollé en Excel al ejercicio, entonces aquí tenemos, ¿no? el planteamiento del ejercicio. Un poco como ven, aquí tenemos el capital al principio del periodo, el interés vencido, el capital al final del periodo. Es la misma estructura de amortizaciones. Aquí lo único que me indica es que solamente dice que a partir del cuarto año, ¿no es cierto? Aquí me dice... ya, que dice que la amortización en capital es igual, ¿no es cierto?, en el año 3, 4, 5 y 6. Entonces me dice que los pagos, ¿cómo se llama? De capital, ¿no es cierto?, al final del periodo son iguales. En estos años, bueno, aquí de alguna manera voy calculando, ¿no es cierto? Aquí, como ven, en el primer año, el monto, ¿no es cierto?, al principio del periodo son 80 millones, el interés, ¿cómo se llama? Son 16 millones en el primer año. En el segundo año tenemos los mismos 80 millones, el mismo interés de 16 millones. Y ya en el cuarto año, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que más se va a variar? Aquí lo único que me dice es que el capital es constante. El capital se paga en cuotas iguales, ¿no es cierto? Pero eso me significa que las cuotas, ¿no es cierto?, van a ser diferentes, pero a partir del segundo año. Entonces, en el segundo año tengo una cuota de 36 millones. En el cuarto año la cuota es de 32, en el quinto es de 28 y en el cuarto es de 24. Ya, pero aquí, por ejemplo, en este ejercicio yo no aplico aquí la ecuación. ¿Se acuerdan esta ecuación de que es ser igual? Era así que dividía a 1 más i elevado a la n menos 1 y esto dividido para i. Ya, esta ecuación, por ejemplo, no uso aquí. ¿Por qué? Porque aquí no voy a calcular sobre todo un monto fijo, ¿ya? Esto no lo tengo aquí. Lo único que me dice, sobre todo respecto al ejercicio, es que mi capital va a ser constante en los últimos, ¿cómo se llama? En los últimos 4 años. Como yo pido 80,000, entonces, obviamente, en los últimos 4 años, mi cuota de capital constante son de 20,000, ¿no es cierto? Y lo único que calculo aquí es el interés, ¿no es cierto? Es decir, el porcentaje del interés es del 20%, entonces 80,000 para el 20% ya me da 16,000. Entonces eso le sumo a 16,000 más 20,000, me da la cuota al tercer año.
Al siguiente año, lo que hago es disminuirle, ¿no es cierto? El capital pagado al final del periodo menos el capital al principio del periodo me da 60.000. 60.000 por el 20% me da 12.000, 12 millones. 12 millones más 20.000, que es el capital fijo, me da 32.000. Como ven, aquí yo no utilizo esta ecuación, pero me voy en la misma dinámica de ir resolviendo, ¿no es cierto?, estas tablas, ¿no? O sea, donde yo voy encontrando sobre todo, ¿cómo se llama? El cálculo del interés, simplemente con sumas y restas y multiplicaciones sin aplicar esta ecuación, porque esto me pide sobre todo ya el proyecto, ¿no?, de financiamiento. Me dice, sobre todo lo que me pide el proyecto de financiamiento es un capital, por ejemplo, un capital, que el pago del capital sea en montos iguales. Y ahí con eso yo sigo haciendo el cálculo. Eso, compañeros, compañeras, no sé qué les parece el tema de proyectos de financiamiento, no sé si hay algo que quieran decir. ¿Ustedes creen que pueden proponer proyectos ya de financiamiento? No sé. Bueno, esto yo les dejo también como la inquietud para que de pronto lo puedan plantear en sus trabajos finales, ¿no es cierto? Que ya hay que subirlos. Como les dije, ya las instrucciones las he dado. Yo les cuento bueno, si tienen alguna duda, pues este es el momento, la ocasión para poder trabajar en este aspecto, sobre todo para el trabajo final. Esta es mi última clase de matemáticas financieras. Bueno, aquí en la clase de matemáticas financieras hemos implementado algunos instrumentos y herramientas para un poco el aprendizaje, ¿no es cierto? Y como vemos, el tema, ¿cómo se llama? El tema de matemáticas, sobre todo como por su nombre es mismo ya complicado, porque se trata de matemáticas, de cálculos. Hemos hecho cálculos de las amortizaciones de diferentes maneras y ahora estamos viendo proyectos de financiamiento. Y bueno, con esto se completa toda la materia. Si de pronto aún están cambiando de planes, pues pueden hacer un proyecto de financiamiento como trabajo final. Y con eso, este trabajo final lo deberían subir el link, ¿no es cierto?, a la plataforma PAO hasta el día viernes. Con eso yo el día viernes yo ya cerraría, ¿no es cierto?, todas las calificaciones, es decir, el sábado ya tendría las notas y y yo no sé, yo creo que en general les ha ido bien también en las evaluaciones, entonces no le veo problema en las evaluaciones, se han entregado los trabajos, entonces están bien. Y aquí lo único que faltaría es la última nota, ¿no es cierto?, que representa el 40% de la nota del total de la materia, que es este trabajo final. Entonces, eso, voy a quitar la presentación. Eso, compañeros, compañeras, entonces, Ingeniero, compañero, sí, dígame. una consulta. Con referente al proyecto, lo vamos a subir el día miércoles de la próxima día viernes, dijo, ¿correcto? De la próxima semana. Si lo puede, yo le creo que desde hoy día a las 8 está abierto, o a la hora que se acaba la clase, está abierto ya en la plataforma PAO. ¿Cómo se llama? Las instrucciones ya están dadas, creo, y ahí ya podrían presentar desde el día de hoy. Va a estar abierto hasta el día viernes la recepción de estos trabajos. Ya, y también otra consulta, ¿va a haber algún examen final correspondiente a esta materia en la plataforma de PAO? O sea, lo que vamos a tener es la evaluación de hoy. Por ejemplo, solo vamos a hablar de proyectos de financiamiento, ¿cómo le explico? Estos elementos importantes, ¿verdad? Y ahí terminamos. O sea, en total creo que tendríamos ya como 5 evaluaciones de la materia. No hay una evaluación final. Estas evaluaciones se promedian. O sea, aquí la nota les voy a subirle la diapositiva solamente para poder dibujar esto. Voy a crear una diapositiva adicional. Ya. O sea, la nota que tenemos se divide de la siguiente manera. El 30% corresponde a todas las actividades, ¿no es cierto? En cada módulo hemos tenido actividades. Entonces, todas estas actividades sobre 10 puntos, ¿no? Entonces, aquí, todo esto son sobre 10 puntos.
La segunda nota son las evaluaciones, ¿no es cierto? Esto es el otro % de la materia, entonces aquí son todas las evaluaciones, ¿no? En cada capítulo ha habido evaluaciones, son 4 capítulos, son 4 evaluaciones, ¿ya? Entonces, todo esto me suma 10 puntos. Y el último, el 40% es la actividad práctica, que es el trabajo este que me tienen que subir en la plataforma PAO, que tiene que ver con lo que ustedes quisieron desarrollar y me plantearon a través primero la estructura del Miro y luego, bueno, ustedes les mostré una serie de instrumentos para que puedan poner, ¿cómo se llama? Para que puedan ponerle en la plataforma, perdón, para que puedan darle forma e ir alimentándole de contenido. Entonces, con esto ya tendríamos todas las notas. Nosotros el día de hoy terminamos la última evaluación. Ya no ha habido más actividades porque estamos dedicados a hacer este trabajo. Entonces, esta actividad es como la principal de esta semana y con eso terminamos la materia. Es decir, ya no hay más evaluaciones, solo hay la evaluación de esta materia que le voy a abrir al día viernes, la evaluación, y el trabajo que ustedes lo deberían entregar hasta el día viernes. Con eso ya terminamos la materia. No sé si alguien tiene alguna pregunta. No sé, yo por eso, por esta nota de la actividad práctica, sí estoy un poco preocupado con ustedes porque quisiera saber más bien cómo les ha ido y qué me podrían comentar. No sé si alguien más quiere comentar algo o decir algo. No sé si alguien quisiera presentar su trabajo, cómo se llama, cómo va avanzando y todo eso para poder dar una retroalimentación. Caso contrario, creo que ya pues hemos llegado a la parte final de la materia de matemáticas financieras. No han habido preguntas respecto a, entiendo la materia, entiendo que les fue bien en los ejercicios de las amortizaciones. Como ven, o sea, ahora en proyectos de financiamiento no es complejo, es mucho más, tiene que ver, va en la línea de lo que hemos ya venido viendo con respecto a los temas a los temas que hemos venido desarrollando. Entonces, ya esta parte es mucho más complementaria y con esto ya terminamos la materia. Entonces, en este punto, ya nos queda por presentar ¿cómo les explico? Pocos requisitos para cumplir con la clase y con eso ya terminamos. No solamente nos faltan la evaluación y el trabajo práctico. Yo hubiera esperado poderles haber hecho alguna retroalimentación, pero entiendo que todo está claro y que bueno, voy a estar esperando más bien a las tareas para darles una nota, ¿no? Entonces eso, no sé si alguien quiere decir algo al respecto. Ingeniero, una consulta. Dígame, compañera. En la evaluación número 2, no sé si recuerda que estaba una pregunta con 2 respuestas, o sea, tenía las 2 respuestas iguales y nos calificó mal el sistema. Pero yo sigo viendo mi nota y sigue la misma, o sea, no, hasta el momento no se rectifica esa nota. Ya esa nota le voy a poner como les dije, era un punto por esa pregunta, ¿verdad? Entonces ahí a la nota que tienen, ¿no es cierto? Yo les voy a poner un punto ¿cómo le explico? En la tabla de calificaciones, porque ahí no le puedo rectificar porque es del sistema PAO. Pero en la tabla de calificaciones, de ahí todos tienen un punto adicional en esta evaluación. Ya, listo, gracias. No sé si alguien quiere comentar algo más. Lo que le preguntaba hace un momento, ingeniero, creo que no me hice entender, referente al proyecto final. Sería teóricamente como nos acaba de dar esta clase, con algunas explicaciones rápidas, o también va a ejercicios Ya. matemáticos, Bueno, de ejercicios financieros, ¿iría dentro de eso o sería solo lo que es teoría?
todo depende de qué es lo que ustedes, cómo ustedes se plantean, cómo le explico el desarrollo de la actividad. Entonces, supongamos que usted quiere explicar, qué sé yo, la tasa de interés simple, ¿no es cierto? Y usted ha investigado el tema. Entonces, voy a entrar a un tablero desarrollado por, ¿cómo le explico? Por unas compañeras de otra clase, pero solamente para un poco demostrarles que cómo podemos desarrollar la actividad. Voy a entrar a un SharePoint. Vamos a ver, norma, economía internacional. Mercado de capitales. Pymes. Aquí. Ya estoy entrando a un SharePoint. Ya. Les voy a proyectar. Ya. Bueno, la persona que desarrolló este es un SharePoint, ¿ya? Entonces aquí, por ejemplo, en la clase que tengo en otra materia, las investigaciones, ¿no es cierto? Usted entra al SharePoint a través de su correo y le da la posibilidad de entrar a una estructura parecida donde usted le va cambiando, ¿no es cierto? Le va cambiando, por ejemplo, ¿cómo se llama? Estas pestañas, o sea, les va poniendo nombres, ¿no? De acuerdo a cómo usted haya estructurado su trabajo. Entonces, obviamente siempre es importante una bienvenida, bueno, luego el desarrollo, después las conclusiones. Hasta ahí es la estructura general. Si ustedes pueden poner, ¿cómo se llama? No pueden poner ejercicios. Yo les recomiendo que si es que ustedes pueden explicar de alguna manera adecuada fórmulas de ejercicios, está súper bien porque demuestra su aprendizaje. Entonces, ¿de qué consiste esta actividad? Usted, por ejemplo, aquí, las personas que ya entraron, cuando me presentó la compañera, este SharePoint no estaba modificado, pero parece que lo que ha hecho es lo ha organizado mejor las pestañas para solo entrar con clics y bueno, y así van, ¿cómo se llama? Cada vez perfeccionándose y editándose los trabajos. Entonces, por ejemplo, aquí esta persona da una bienvenida, como ven, o sea, da una bienvenida, explica un poco el tema que está haciendo, hace un video. No, esto es iniciativa de la alumna y además, ¿cómo se llama? Bueno, es parte de su propia creatividad, ¿no? Que ha decidido desarrollar. Ya, entonces, solo para que vean, ¿no? Entonces viene esto, la bienvenida, luego va a los objetivos y en los objetivos bueno, va colocando, ¿no es cierto? Va colocando una serie de contenidos, explica los objetivos y bueno, y va poniendo contenidos. No, aquí lo importante con ustedes es sobre todo que todo lo que ustedes quieran mostrar tienen esta facilidad para hacer videos, para hacer infografías, pueden usar el PowerPoint, el mismo Word, pueden usar, ¿cómo se llama? Los recursos, ¿no? Y van, y esto yo les comento que este trabajo, ¿cómo se llama? Bueno, tiene algunas pestañas, ¿no es cierto? Algunas explicaciones de su desarrollo, luego tiene la conclusión. La conclusión es importante porque de alguna manera en la conclusión, así sea un párrafo, dos párrafos que yo escriba, es algo con lo que yo he concluido el aprendizaje, ¿no es cierto?, sobre lo que yo estoy desarrollando. Y finalmente, además, esta compañera ha puesto, por ejemplo, cuáles han sido los recursos que ha usado para su trabajo. Vamos a ver si me deja ver los recursos. Bueno. No se puede visualizarlos, pero aquí, por ejemplo, vamos a ver si está aquí. No.
Ya me metí en problemas. A ver, vamos acá en los recursos. Bueno, de lo que estaba mostrando la compañera, me imagino que debe estar editando, por ejemplo, aquí en los recursos que he usado para hacer todo esto, había puesto que había usado el Canva, pero son los recursos tecnológicos, ¿no? O sea, que usa para hacer el video del YouTube, para hacer fotos, para hacer los textos del Word, todo eso, ¿no? Lo pone al final. Y solo esto es una muestra de lo que ustedes pueden hacer en el SharePoint, ¿no? Que es un recurso que es válido. Igual otra compañera me presentó otro trabajo en Canva, que yo le he aceptado porque aquí el límite no es la tecnología que usted use. La tecnología sobre todo nos facilita, ¿cómo les explico? Por ejemplo, ¿usted para qué va a ir a generar una plantilla desde cero en PowerPoint si existen plantillas en Canva? O esta cuestión del SharePoint que le permite ir ubicando la información. Usted va cambiando las letras, pero ya tiene una estructura, ¿no? Y le permite hacer una presentación adecuada del trabajo. Y además, como yo les comenté en este trabajo, sobre todo lo importante es la creación propia, es decir, lo que ustedes puedan hacer, ¿no? Puedan desarrollar. ¿Qué quiere decir, por ejemplo, la creatividad? Es decir, que ustedes mismos hablen en el video, que ustedes mismos hagan las fotografías, ¿no es cierto? Suban las fotografías, que no las copien mucho del YouTube, del Internet, aunque si las copian está bien, o sea, no hay problema. Solo yo digo, en cuanto a ejemplos, en cuanto a creatividad, en cuanto a diseño, es diferente hacerlo solamente en Word, solamente ¿cómo se llama? En PowerPoint y hacerlo ya en estos otros sistemas, ¿no? Entonces, en eso consiste el trabajo. Si usted en el desarrollo, ¿no es cierto? Usted está explicando qué sé yo, una amortización y quiere explicar mejor la amortización y pone, ¿cómo se llama? Y pone de pronto la ecuación, está bien, pone los cálculos, no importa, o sea, lo importante es que usted explique, sobre todo en el trabajo de qué es lo que se trata, que tenga su trabajo de alguna manera, ¿cómo le explico? Coherencia con lo que hemos visto en clase, ¿no? Y que de alguna manera sea presentable, que tenga estructura, que tenga creatividad. Ya vieron un poco lo que pueden hacer los estudiantes con instrucciones, o sea, lo único que han hecho ellos es poner en los contenidos de lo que han visto en la clase, por ejemplo, de economía. Ya, pero economía es diferente a matemáticas financieras, eso es muy claro, por eso les dejo más bien a ustedes que puedan de alguna manera presentar sus trabajos usando estas metodologías, estas tecnologías que no les permiten, más bien dicho, que les facilitan la vida, que no van a tener que crear mucho, solamente pensar en los contenidos, en el diseño, ¿no? Y bueno, y eso es la nueva educación virtual, ¿no? La educación actual se trata de eso, del aprendizaje, de hazlo tú mismo, explica tú mismo tus contenidos, ¿no es cierto? Elabóralos y ahí vas viendo cómo se van poniendo los aprendizajes, al igual como hicimos la infografía, ¿no es cierto? La infografía fue igual, fueron contenidos de matemáticas financieras, de importancia, etcétera, pero hubieron trabajos muy bonitos, entonces, así mismo es de este último trabajo. Bueno, espero haberme hecho explicar de una manera adecuada un poco el objetivo, lo que se quiere. No sé si quedó claro, un poquito más claro. Ya como ven, por ejemplo, el trabajo que les mostré ya es un trabajo terminado, ya listo para ser calificado, ¿no? Entonces, y sin embargo, le siguen haciendo ediciones porque estos trabajos, la fecha límite para entregarlos es el día viernes. Entonces, ¿por qué no les puedo dar más plazo? Porque yo ya tengo que entregar notas, hay que tomar supletorios, si es que fuera el caso. Y si no, pues ya quedan pasadas las notas y yo ya tengo que entregar al instituto para que ellos hagan los procesos correspondientes. Eso, compañeros, compañeras. No sé si... La herramienta tecnológica es la que queramos, ¿verdad? Puede ser el Genially, Miro, el SharePoint, cualquiera, no hay problema. No hay problema. Si usted, por eso les dije, o sea, yo estoy viendo con otros cursos, por ejemplo, han desarrollado el SharePoint y el Canvas. Está bien, o sea, está bien mientras, por ejemplo, yo las observaciones que les decía en el Canvas, por ejemplo, era que en el Canvas usted tiene que diseñar la plantilla inicial, o sea, usted tiene que dar un cierto orden, tiene que poner sobre todo cómo está organizada su trabajo, ¿no? Por ejemplo, la bienvenida, el desarrollo, las conclusiones, algo así, ¿no? Y que cada punto le lleve hacia el otro lado. Eso, por ejemplo, en el Canvas de eso no había, pero sí lo puede elaborar, ya, pero eso le lleva solamente a hacer eso.
En el Genially yo les mostré a través de la guía, ¿no es cierto?, que podían ahí desarrollar contenidos, hacer algunas cuestiones. Es válido, ¿no? Porque en el Genially es igual, o sea, en el Genially la plantilla de la guía está organizada. Usted solo le pone los nombres y usted aplasta un link y ya le manda a una serie de pestañas donde usted puede subir videos, fotos, textos, ¿no? Eso les comento. Si ustedes quieren poner ecuaciones y procesos de las matemáticas, está bien. Si ustedes los quieren explicar sus procesos con video, con algunas, no sé, usando su creatividad, haciendo así como dibujitos y pasándoles en video, está súper bien. Yo aquí verán, eso les dejo a su libertad. Aquí lo importante es, ¿qué es lo que yo miro? Un poco miro el diseño que esté organizado, un poco miro la presentación, o sea, que además tenga relación con la materia, y veo los análisis al final en las conclusiones, sobre todo, no importa si es un párrafo, pero yo sé que ahí usted va a poner lo que, ¿cómo les explico? Lo que más le, sobre todo su punto de vista, ¿no es cierto? Eso ya es importante. Y bueno, y con eso, lo que sí quisiera también conocer son los recursos que han usado, ¿no? O sea, es decir, si solamente Canva, si solamente Genially, si solamente SharePoint, o si usted usó, qué sé yo, un programa, el InShot para las fotografías o para los videos, usó el Camtasia. Entonces, son varios programas que lo hemos visto en clases que yo les he presentado, pero más allá de que eso sea calificado, me gustaría conocer, ¿no? Qué tipo de programas y todo eso usted usó. ¿Eso para qué me sirve a mí? Para de alguna manera reforzar, por ejemplo, los conocimientos. Si de pronto ustedes usan unos programas que yo no los conozco, eso a mí me ayuda más bien a investigarlos, ¿no? Eso es más bien ya de cuenta mía propia que tengo que hacer ese proceso para que en la siguiente clase sea mejor, ¿no es cierto? Sea para los estudiantes ya mostrarles herramientas que les pueda servir para sus desarrollos de aprendizaje. Eso, compañeros. Entonces tienen la libertad de escoger el sistema, ¿no es cierto? Pero ojo que tienen que ser interactivos, que tienen que de alguna manera mostrarme cierto orden. Si no, de eso también va a depender el peso de la nota. Bueno, eso, ¿no? Como les dije, yo esperaba de pronto ver avances, pero si no hay avances, yo ya les he demostrado más que todo cómo podrían estructurarlo, cómo lo podrían hacer, ya depende de la creatividad. Lo que sí les comento es que para hacer estas creaciones se necesita tiempo, porque si usted las hace con tiempo puede ser algo maravilloso, pero si usted hace a la última hora, pues puede saber cualquier cosa del trabajo y eso nos damos cuenta, ¿no? Entonces les comento para ver si ya desde hoy le ponen más de empeño y de pronto llegamos al viernes con algo bien, con un trabajo excelente. Bueno, eso, compañeros, compañeras, yo creo que ya no tengo nada más que dar de clase, no sé, de más instrucciones, ya voy a cerrar mi clase. Porque yo lo que tenía más bien, había preparado una clase, pero sobre todo para ir resolviendo más que todo cualquier inquietud respecto al trabajo final, pero sobre todo ya en trabajos que estén avanzados, ¿no? Ojo que a mí me pueden compartir los trabajos a través, ustedes ponen share o ponen compartir y ponen mi correo y yo puedo ingresar a sus trabajos y les dando retroalimentación, es lo que yo puedo hacer. Por ustedes mientras siguen desarrollando sus trabajos. Ustedes me invitan, me pueden mandar en el chat que ya han terminado el trabajo, que quieren que les revise. Yo ingreso, les reviso, les doy mi retroalimentación, les digo, vean, falta esto, pongan esto, o está súper bien, adelante. Entonces, todo eso les puedo comentar a través de la retroalimentación y con eso, de esta manera, finalizar el trabajo. Eso, compañeros, compañeras. Si no hay más preguntas, pues voy a empezar a cerrar la clase. Y pues no me queda más que desearles todo lo mejor, la mejor suerte del mundo para sus actividades, para sus trabajos finales y pues eso, ¿no? Y además como esta es mi última clase síncrona con ustedes, pues desearles mucha suerte en sus vidas, ¿no es cierto? Que sigan adelante, que sigan esta carrera tan bonita que es la gastronomía. A mí, por lo general, o sea, me siento muy bien de estar, sobre todo en esta parte, apoyándoles a los estudiantes de gastronomía. Sé que es muy complicada las matemáticas,
financieras, pero la idea es ir ahí aprendiendo de cada uno. A mí, yo les digo, a mí me encanta, en cambio, en cuanto a la gastronomía, soy un aficionado, es decir, no soy un académico, no estoy estudiando para gastronomía, pero bueno, yo le hago a la cocina, le hago a algunas artes y bueno, ya está también de enseñar, pues para mí es un honor más bien estar en clase con personas como ustedes que tienen, ¿cómo les explico? Que tienen una visión del mundo muy interesante a partir de su carrera y que de alguna manera yo quisiera poder aportar con un granito a sus conocimientos de aprendizaje, ¿no? Y no me queda más que cerrar la clase, desearles éxitos, ¿no es cierto? Y pues, sobre todo que culmine este curso de la mejor manera, ¿no es cierto? Con una satisfacción. De parte y parte, yo por el momento, ¿cómo se llama? He podido ver generalmente cómo van los avances y bueno, hasta ahora, sobre todo, me he quedado con la expectativa de ver cómo finalmente culminan esas planificaciones, esos diseños que se hicieron en Miro. Hay compañeros y compañeras que de pronto no tienen eso, pero ya me he estado comunicando, hemos estado en contacto, sobre todo para irles enseñando el paso a paso y sobre todo irnos nivelando para todos tener las mismas actividades y la misma comprensión de la tarea. Bueno, eso sin más, yo me despido. Un excelente resto de fin de semana y una buena tarde, ¿no? Una tarde que ha llovido y bueno, y otra vez ha salido el sol, sobre todo por esta parte donde yo me encuentro. Bueno, compañeras y compañeros, muchas gracias por todo. Si no hay más preguntas, pues yo me despido y doy por terminada esta clase de matemáticas financieras. Un último favor, ingeniero. ¿Claro? Me Adelante. gustaría, sí, me gustaría comunicarme con usted en interno, por favor, apenas termine la clase, para que, por favor, me atienda una pequeña llamada. Ya, no sé si me puede timbrar a las 4, por favor. Yo Claro que les sí, comunico. ingeniero. Ya. Perfecto. Bueno, entonces quedamos en eso. Voy a parar la grabación.